Listo, entonces continuamos con este roadmap. Vamos a seguir con la clase de funciones y alcance. Perfecto. Bueno, aquí sí pueden ustedes ver dentro de la comunidad de Moure tienen todos los lenguajes, incluido Kotlin. Por acá debe estar. Y aquí van a encontrar un montón de desarrolladores que han contribuido al proyecto. Sin embargo, bueno, para este caso yo tengo acá mi página apartada. Ya están creadas las clases que hemos visto. Tienen aquí el ID de Kotlin. Y van a poder ver aquí el código, al menos de las primeras clases que ya hemos visto. El día de hoy vamos a ver funciones y alcance. Esto recuerden, la parte más de teoría investigativa la vamos a ver así, ya escrita. Y el ejercicio sí lo empezamos a hacer limpio. Listo, el ejercicio nos dice: crea ejemplo de funciones básicas que representen las diferentes posibilidades del lenguaje sin parámetros ni retorno, con uno o varios parámetros con retorno. Comprueba si puedes crear funciones dentro de funciones. Utiliza algún ejemplo de función ya creadas dentro del lenguaje. Ponga a prueba el concepto de variable local y global. Debes hacer un print y tener en cuenta que cada lenguaje puede poseer más o menos posibilidades. Bueno, vamos a empezar por esta. Vamos a empezar declarando una variable global. Si bien no son reglas escritas en fuego, son como convenios o también se le llama como consideraciones de estilo, como por ejemplo declarar las variables globales encima de la función main al inicio del código. Esto lo que nos permite es en un futuro, cuando un proyecto sea muy grande y tengamos muchos más desarrolladores, colaboradores, un equipo detrás del proyecto, pues nos permite manejar un orden y cierto tipo de estilo al programar. Entonces en Kotlin lo que se suele usar es este tipo de convenio, declarar variables globales al inicio. Y otra que hemos estado viendo ya un poco es el camel case, que es bueno escribir las palabras y cuando hay un cambio de palabra, la primera letra va con mayúscula. Perfecto, entonces vamos a empezar declarando la variable global. Tenemos variable global que actúa como contador, var contador 0, y var un string también soy una variable global. Es una variable global, está fuera de cualquier función y pueden acceder desde todas las funciones. Entonces empecemos con la primera función, porque por el inicio. Tenemos función sin parámetro ni retorno, una función normal y la llamamos de primera, mostrar saludo. Entonces esta función tiene que estar acá. Mostrar saludo va a llamar a esta función y me dice: hola Highscore, bienvenido al mundo Kotlin. En esta ocasión no voy a hacer que la máquina compile y me muestre por consola los mensajes hasta más adelante, pero son llamados de funciones. Listo, tenemos esta segunda que la vamos a personalizar de cierta manera y que le vamos a pasar un parámetro. En este caso, el parámetro que nos pide obligatorio para funcionar que tenemos que pasar en Kotlin es una string. Me dice: tú creaste la función saludar y estoy esperando que esta función sí o sí reciba un string. De lo contrario, la función no va a poder seguir con la instrucción que tenga dentro del bloque. En este caso es un simple println más el nombre. Recordemos que esto es una variable que se crea aquí, que le asignaste, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, voy a pantalla completa. Me dice función con un parámetro, hola, y la string que le estoy pasando es highscore, ¿sí? Yo puedo volver a llamar esta función saludar desde aquí, pero veamos lo que me dice si es que no le paso ningún parámetro. Me dice no value passed from parameter number, ¿sí? Entonces me dice, o sea, tú acá me estás diciendo que el nombre tiene que recibir un parámetro y no lo estás pasando, estás llamando a la función. Lo que les comentaba que se rompe. Entonces yo puedo llamar a esta función acá y ponerle Kotlin. Ahora sí, la función pues me va a imprimir: hola Kotlin, hola Highscore. Hola Highscore, bienvenido al mundo Kotlin. Genial, ¿verdad?
es una consideración cuando nosotros creamos un parámetro con una función. En Kotlin tenemos lo que son vacíos y nulos, y eso lo veremos al final un poquito en el ejercicio, de una forma un poquito más detallada, un poquito, porque realmente es algo que hay que considerar muchísimo, sobre todo en entornos de desarrollo como el Kotlin. Perfecto, entonces yo acá llamé otra vez a la función y tengo que me permite personalizar un poco la impresión. Entonces, bueno, hasta aquí generalmente vamos a definir 3 nombres muy importantes que van a estar escuchando a lo largo de toda la programación. Y es súper importante que estos los tengan muy bien asociados y memorizados porque lo van a escuchar siempre. El primero es una función. ¿A qué se le llama una función como tal? Como vimos en este momento, por acá, una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y puede ser reutilizado, como vimos aquí. Por eso estaba esperando a este punto para poder explicar lo que es una función. Y es que podemos nosotros reutilizar la función si es que así la programamos, si es que así la definimos. Entonces está acá con un parámetro, nosotros la podemos volver a utilizar con diferentes argumentos. Ya sabemos que es un parámetro y la usamos con diferentes argumentos. Tenemos el argumento Kotlin y el argumento Highscore. Y se define con la palabra reservada fun. Perfecto. Entonces, ¿qué es un parámetro como tal? Sabemos que esto es un parámetro, ¿verdad? Que yo lo defino al momento de crear mi función. Entonces, podríamos decir que un parámetro es una variable que se define dentro de los paréntesis de la función y sirve para que la función reciba datos desde afuera. En este caso, la función está esperando esos parámetros para funcionar, para poder ejecutar el bloque que tiene dentro. Si yo defino mi función con parámetros que sí o sí no sean nulos ni vacíos, entonces la función espera que yo le pase algo para ejecutarse. Y por último, tenemos la definición de un argumento, y el argumento viene a ser el valor real que se pasa a la función cuando se llama. Aquí en este caso, Highscore y Kotlin es el argumento que se pasa al parámetro, nombre es el parámetro, y lo que yo le paso es el argumento para que funcione. Entonces, resumen así súper rápido: función, bloque de código reutilizable, el parámetro variable que define qué datos puede recibir la función y qué datos espera, y el argumento es el valor real que se pasa a la función al llamarla. ¿Okay? Entonces, estaba esperando entrar a este ejercicio para ya empezar a explicar estos conceptos para que se entienda un poco más. Y de ahora en adelante los vamos a llamar parámetros, argumentos, funciones. Entonces, muy atentos con eso. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente función en el que me dice que voy a crear 2 parámetros de tipo entero. Tenemos a, que yo declaro que va a ser de tipo entero. Ojo, yo cuando creo variables dentro de los parámetros, ya vimos que al inicio que Kotlin era un lenguaje inteligente y que yo si creaba variables, por ejemplo acá, yo no necesito declararle que esto es de tipo int, porque el Kotlin ya sabe que es de tipo int. No necesito cuando creo variables acá. Pero cuando yo creo parámetros, necesito definir qué tipo de variable estoy esperando. Qué tipo de variable, ¿cómo es? ¿Qué tipo de valor estoy esperando? ¿Sí? Es súper importante esto. Que si bien yo puedo crear acá, yo no puedo dejar acá simplemente nombre, porque yo nombre no la estoy definiendo en ningún otro lado y la estoy definiendo como parámetro, y los parámetros se definen de esa manera. Entonces yo le voy a pasar 10, llamo a la función y le digo, mira, vas a pasar como parámetro 10 y 25, que son ints, y dentro de esa lo que vas a hacer es imprimir este texto y, recordemos, vas a sumar esos 2 argumentos. Perfecto. Hasta aquí tenemos ya una función con varios argumentos, una función con un solo argumento y una función sin argumentos ni retorno. Entonces, voy a hacer un pequeño experimento también. Sumar, sumar.
Yo como definí dos parámetros obligatorios, no puedo simplemente pasarle uno, porque la función está esperando dos argumentos, y dos argumentos de tipo int. Entonces, 2.25. Entonces tengo que ser muy específico al momento, porque mira, aquí me dice argument type mismatch, actual type is double, but int was expected. Entonces me dice, mira acá, lo que me estás acá me estás dando un double, lenguaje es inteligente. Me dice, acá me estás dando un double, pero lo que estoy esperando acá es un int. Entonces es muy importante cómo definimos nuestros parámetros. Y yo no puedo pasar solo un argumento cuando espero dos parámetros. Y vamos ahora sí con lo que es un retorno. Muchas veces lo que a nosotros nos interesa es que me dé un resultado. Un true, un string, un int, que la función me retorne algo, que el bloque de código al que yo estoy ingresando en esa función haga lo que tenga que hacer dentro de su bloque, lo que se le haya definido, y me regrese lo que a mí me interesa. Entonces, en este caso, para nosotros definir un retorno y qué tipo de dato esperamos del retorno, lo hacemos con los dos puntos después de los paréntesis de la función. Y en este caso estamos definiendo, esta función multiplica dos números enteros y devuelve el resultado. Entonces le digo, retórname un int, y el return va a ser lo que multipliques x por y. La multiplicación, el resultado de la multiplicación es 42. Perfecto. Pues entonces con la siguiente función, una función puede contener a otra función dentro. Aquí se define una función resta dentro de una operación avanzada. Entonces vamos a ver cómo estamos escribiendo esto. Le digo, vamos a crear una función que se llame operación avanzada, que va a tener como parámetros a y b, que son de tipo int. Y dentro de esta función voy a definir otra función que se llama resta. Y esta función resta, a su vez, tiene otros dos parámetros de tipo int, que van a ser x y van a retornar un int. ¿Ok? ¿A dónde la va a retornar? ¿A dónde va a retornar esa variable? Y lo que va a hacer esta función resta es restar x y y. Entonces, yo estoy pasando los argumentos a esta función de acá, operación avanzada, para no confundirnos. Yo estoy llamando a la función operación avanzada y le estoy pasando los argumentos, pero mi función como tal pasa esos argumentos a esta función resta que está dentro, que está esperando también dos argumentos de tipo int, y va a retornar un int. Y yo le digo, mira, con estos argumentos que te pasa de aquí a acá, vas a retornar esta resta. ¿Okay? Y va a ser un print. La resta interna es, y llamo a la función fuera de esta función. Ojo, este es mi bloque. Estoy aquí imprimiendo mi llamada a esta función. ¿Okay? Y le estoy pasando a y b. De lo contrario, no sabría cómo asignar estos dos argumentos. Entonces, vamos a ver. Yo le doy al play acá. Pum. Y mi operación avanzada se llama. Mi operación avanzada viene acá, aquí, y me dice, bueno, empezamos por esta función y estos valores van a ser. Y va a ser esto, ojo, haciéndolo por código. O sea, en teoría todo esto ya es automatizado, simplemente estamos siguiendo la secuencia de lo que debería pasar. 20 y 8. Entraron estos dos valores. Ok, entramos acá. Dentro de esta función, yo tengo esta otra función que se va a ejecutar así. Entramos acá. Entra esta función porque no tengo nada más. Y dentro de esta función, yo le digo, tú vas a recibir X y vas a recibir Y. Pero ojo, aquí dentro de esta función, recordemos cómo llamamos a una función. La llamamos con el nombre de la función y la ejecutamos, ¿verdad? Entonces, yo no estoy ejecutando la función a primeras, sino la estoy ejecutando acá. Y le digo, mira, resta a menos b. Que a menos b para mí
ya tienen un valor. Ya le he pasado el valor. Va a llamar a la función resta, le va a pasar, está esperando estos argumentos X y Y va a restar. Genial, ¿verdad? Entonces va a ser la resta de esto. Va a ser la resta aquí. Y esta me va a devolver el resultado de esa resta. Y por lo tanto me va a devolver el entero. Y yo tengo mi función que llama a otra función. Ahora, ¿qué tal si nosotros creamos dentro de la función avanzada unos valores? Recordemos que al fin y al cabo una función está pensada para ser usada, reutilizada. Entonces yo tengo que entro en mi función, ok, tengo estos parámetros y la voy a ejecutar acá, pero también estoy definiendo estos dos valores y dentro de aquí yo voy a llamar resta, que va a pasar x y y. Y voy a hacer que esto, resultado interno, se designe a esta variable. Vamos a ver qué pasa. Ok, me dice resta. No está encontrando resta, me dice, sí. Ah, ya me di cuenta del error. Es que aquí dejamos un igual. Acá dejamos un igual. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí. Bueno, a ver si es por cómo estoy declarando acá. Esto. Ojo con esto. Entonces, ¿por qué yo no puedo llamar aquí a resta antes? A pesar de que está hecho. Porque está llamando, acá estoy llamando a resta antes de ser declarada la función. Primero declaro mi función y luego sí la puedo llamar dentro de una función, Interesante entonces eso. Pero al fin y al cabo, la resta interna es de 12. Una vez creado esta función dentro de este bloque, también lo puedo usar con argumentos internos, con argumentos locales. Y también está recibiendo estos parámetros desde acá. Interesante. Entonces hemos visto también cómo podemos usar y hemos visto que si yo intento usar la función antes de ser declarada dentro de mi función, pues no la va a detectar. Es decir, esto no está creado todavía. Listo, vamos con la siguiente función. El tema de las funciones propias que ya tiene el lenguaje. Kotlin, funciones ya definidas en el sistema y que nosotros las usamos como extensión, puede ser funciones de extensión. Usamos funciones ya creadas por el lenguaje que están dentro del lenguaje para ser usadas. Y vamos a ver este ejemplo, o esta función que se llama built-in-fun. Nosotros aquí creamos una lista, list of, con el nombre números y tenemos 4, 2, 9, 1. Entonces dentro de Kotlin nosotros podemos llamar, esto es una función de extensión, lo que estamos haciendo es, mira, sé que hay esta función dentro de tu lenguaje, lo que vas a hacer es aplicar esta función a esto. ¿Ok? Eso es lo que le estoy escribiendo. Entonces yo le digo, mira, la lista números va a ser tu argumento para tu función max or null. Max or null. Entonces se dan cuenta que lo que estamos haciendo acá es que lo que solemos hacer max or null. Esta es la función, este es el nombre de la función. Yo la estoy llamando, ¿sí? Y yo aquí le digo, mira, números
es tu argumento. Números ya lo tengo acá. Esto es tu argumento a lo que tú necesitas. Entonces, lo que tenga tu lógica, hazlo y me lo devuelves acá, en máximo. Entonces nosotros imprimimos máximo, listo original, acá tenemos. Entonces tenemos, oh, se me fue a las nubes. Tenemos lista original 4291. Me dice, dentro de tu lista, el valor máximo es 9. ¿Cómo lo hizo? De momento no sé. Tendrá su lógica, tendrá su algoritmo para detectar, pero yo no sé cómo le hizo. El siguiente, así como hay un max, también podríamos tener un min. Y ojo, veamos que también esta función está pensada para el null. Sin embargo, como les recuerdo, eso lo veremos más adelante. Y ordenados, ojo, que dice ordéname los números de la lista, ¿verdad? Mi lista de números. Una lista con los números ordenados. Entonces, tengo acá el orden de las listas. Con eso cubrimos el punto de funciones ya creadas en el lenguaje y vamos a ver, pongo a prueba el concepto de variable global. Nos queda este punto. Variable global, listo. Entonces, esto sería ya nuestro punto. Llamamos a una función que lo que está haciendo no está recibiendo ningún tipo, no está declarándose ningún tipo de parámetro y no recibe ningún argumento, ni está retornando nada. Simplemente es una función que se inicia y va a tener una variable creada que se llama mensaje local. Soy una variable local. Estoy dentro de esta función y pertenezco a esta función. Y acá le digo, dentro de la función mensaje local, imprímete. ¿Ok? Entonces, se va a imprimir. Dentro de la función soy una variable local. Que se imprime. Genial. Y vamos a ver la variable fuera de la función. Acá tenemos otra. Fuera de la función soy una variable global. Si esto no está aquí, entonces ¿dónde está? Vamos a ver. Porque yo estoy concatenando mensaje local aquí. Acá tengo, soy una variable global. Mensaje global. Y yo tengo que llamarla desde por aquí. Acá está. No, mostrar mensaje. Aquí está. Variable local y globales. Mostrar mensaje. Llamo a esa función println fuera de la función. A pesar de que es la misma, el mismo, yo le estoy llamando a mensaje global. Veamos, miren, tiene mensaje global. Y tiene acá mensaje local. ¿Estoy llamando yo a la misma función o no? Ni siquiera estoy llamando a la misma función. Llamo a mostrar mensaje, se imprime esto. Y no estoy llamando ni siquiera a la función ni nada. Solo estoy acá imprimiendo el mensaje global fuera de la función. Listo. Vemos que esta variable que está afuera, pues la puedo tomar dentro de mi main y llamarla. También podría tomarla dentro de esta función. No sé por qué no lo hice así. Y llamar y hacer un println dentro de la función. Oh, no tengo la mayúscula, no tengo la tilde, una disculpa por las faltas. Dentro de la función llamo a la global. Listo. Y vamos a hacer dos puntos. Y vamos a llamar a nuestro mensaje global. Vamos a ver si lo llama. Entonces dice, dentro de la función llamo a la global. Soy una variable global, soy una variable local, soy una variable global. Ahora,
yo puedo llamar a variables globales dentro de mis funciones, porque para eso están, por eso se llaman globales. Sin embargo, yo no puedo llamar a la variable mensaje local desde acá. Ln fuera de la función. Disculpas, no puedo llamar a mi variable local. Y lo que intentaría hacer es concatenar el mensaje local. ¿Verdad? Y pues no hay esa referencia mensaje local, no existe, me dice, porque no está definida para ser usada. Está dentro de una variable, pero pues me dice, oye, no existe, no hay. ¿A qué estás llamando? Aquí no hay nada. Pero vamos a dejar esto como comentario. Listo, entonces la última variable global que nos queda por cubrir es esta del contador, que también la creamos al inicio. Aquí aumentamos en 1. Llamamos a la función, imprimimos y luego incrementamos. Ni bien entra la función, incrementa en 1 la global y se imprime dentro. Bueno, interesante. Vamos entonces con funciones avanzadas. Realmente está muy bueno tener en cuenta que existen este tipo de funciones y la vamos a ver un poco por encima, no vamos a profundizar mucho. Simplemente es necesario que conozcan también que existen este tipo de funciones, como por ejemplo la recursividad. Una función recursiva es una función que se llama a sí mismo para resolver lo que tengamos dentro del bloque de la función. La función va a dejar de llamarse cuando n sea igual a 0 o n sea igual a 1. Cuando cualquiera de esos dos cumpla, la función se va a detener y mientras que n va a seguir multiplicando por el n-1. Entonces, yo le ingresé arriba, estoy llamando a la función con factorial de 5, ingresa, y 5 no es ni esto ni es esto. Entonces, viene acá y dice 5 por 5 menos 1, que viene a ser 5 por 4. Tengo que seguir con esta condición de aquí. Me dice 4. ¿Es esto? No, ninguna. Entonces, y así obtengo el factorial. Por último tenemos la función lambda, también conocida como función anónima. Y curiosamente lo hemos llamado función lambda anónima, cuando no debería tener un nombre como tal, pero bueno, el ejercicio nos sirve. Entonces, una característica de las funciones lambda es que no se declaran de esta manera. Si yo lo declaro así, pues ya no es una función lambda, sino simplemente es el nombre que le he asignado aquí. La función lambda como tal viene a ser esta partecita de acá. Y vamos a ver, tenemos el desglose línea por línea. Vamos a ver, tenemos la lista original, creo una listsoft con números del 1 al 5. En mi lista se llama números, es el nombre de mi lista. Y lambda, que multiplica por 2 cada número de la lista. Entonces lo que yo acá es que uso una función de extensión map que aplica una transformación a cada elemento. Cada elemento dentro de la función va a llamarse número y cada número va a multiplicarse por 2. Entonces al final yo voy a imprimir duplicados, que va a ser esta nueva lista después de haber modificado los valores con esta función lambda. Y perfecto. Yo creo que con eso ya lo tenemos y vemos acá que esto es el valor de la lista duplicada. Por último tenemos las funciones de extensión. Bueno, no por último, sí, esto es lo último. Funciones de extensión. Nosotros podemos crear funciones de extensión. Así como vimos que podemos usar estas funciones ya creadas por el lenguaje, nosotros también podemos asignarle extensiones a estas funciones. Por ejemplo, yo aquí creo dentro de int, creo esta función de extensión para el tipo int.
y le pido que me retorne un boolean. Return this. Vemos, si el módulo es 0, me va a retornar un boolean true o false. Y si es impar, tiene que ser diferente. Y me va a retornar también un true o false. Entonces aquí lo importante es cómo yo puedo definir estas extensiones también. De repente me interesa saber cómo crear extensiones, unas funciones de extensión y cómo las llamo. Usar extensión, la defino, creo mi variable y la llamo desde aquí. Número, que es mi variable, punto a extender de es par. Y recordemos que esto era similar a llamar a la función, a ejecutarla, es par y pasarle es par y pasarle, en este caso número, y viene a ser la variable, ¿sí? Y nosotros ya tenemos dentro de int esta propiedad. De esta manera la hemos definido. Por último nos queda ver parámetros vacíos o nulos, pero eso lo resolveremos en el problema. Entonces me imprime que el número 7 es par, false, con mi función de extensión. El número 7 es impar, true, con mi función de extensión. Listo, con todo esto hemos cubierto. Ahora vamos a pasar a resolver la parte del ejercicio adicional, pero eso va a ser en el siguiente video.